Bueno, xente, bien llegados y bien llegáis a Soy Santi Robles. En esta ocasión vamos a hablar de la inclusión, si lo sabré yo, que me tienen que incluir. Yo ya era el típico que siempre elegían l'último para todo, para jugar al fútbol, para merendar, incluso tenía que pelearme con los míos hermanos por la comida, pero eso ya es una cosa que ya os contaré otro día. El caso, ya que vos podéis creer que hay gente que va con una libretina a Netflix a contar cuánta gente de color hay en las películas para que no sea inclusión forzada, en plan, parece que ya hay mucho negro en esta peli. No, Agustín, no hay demasiados de nada en una película en Netflix, porque hay gente que lo que está para esconder el racismo, lo que fa ya decir que estamos borrando a los pelirrosos. Y diréis, ¿cómo que borrando a los pelirrosos? Sí, hay gente que dice, yo no tengo problema con que la sirenita sea negra. El mío problema es pues, que ya era pelirrosa y ya no. Y entonces hay que recordar a esa gente. Y hay que recordar a esa gente que no es solo que no sea pelirrosa como la original, y que tampoco puede respirar de bajo el agua, tampoco puede falar con los peces. Quiero decir, a ver si me explico. Hay un montón de cosas que son mentira porque son ficción, entonces debería daros igual que la sirenita sea negra. Porque, vamos a ver, Agustín. Cuando el príncipe encantado de la película La Sirenita, que no me acuerdo de cómo se llama y me da igual, llega a la playa y atopa un ser antropomórfico pero con cola de pez, capaz de falar con animales y respirar en vaso el agua y que ye fía del dios de los mares, el príncipe azul un dicho, oh, una pelirrosa. Es decir, daba igual. Y no, efectivamente, la actriz no solo es negra, sino que tampoco puede respirar en vaso al agua. No es que hicieran el casting tirando a 50 actrices a una pileta y la última que salga viva el papel para ella. No, de esa mierda, en serio, de verdad, no hace falta. Porque la gente ve una especie de justicia social en esas cosas de, básicamente, de discriminar gente, porque tampoco llegue o sea. Entonces, piensa un poco más en esos estes que fais, por ejemplo, o en qué fa el tu ayuntamiento. Porque a vegaes pienso que vemos símbolos en todo. En plan, hay un triángulo, no sé dónde, esos son los Illuminati, no sé qué llegue o hay un huello, no sé dónde, y esto simbólico. Claro, simbólico es que, por ejemplo, el Partido Popular llene hubieu de rotondes. ¿Por qué es simbólico? Porque, al igual que le rotondes al Partido Popular gusta y que no tengan preferencia a los de fuera, ¿verdad? Yo toda una simbología, en serio, de verdad, no me sigas conspiranoico, ¿eh? Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la educación. Como vos dixi una vegada, yo fui profesor de inglés y entonces el mío objetivo ya era, aparte de usar a los alumnos como cobayas para investigar hasta dónde somos imbéciles, investiguen más conmigo, pero eso es otra cosa que yo os contaré otro día. El tema es que lo que hay que hacer ya acabar con las expectativas y la felicidad de los niños, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando yo era... puedo tapar este micro porque como es de mentira. Cuando yo era profesor, lo primero que hacía cuando los niños venían con alguna idea medianamente esperanzadora, yo ya era machacalos. En plan, te llegaba ese guaje con los huellos llenos de esperanza y de felicidad y te decía, profe, quiero que faigamos algo diferente en clase, quiero que traduzcamos un canciu. Y yo decía, no. Entonces me decía, sí, a mi pa présteni los Beatles. Entonces, por ejemplo, podíamos tornar All You Need Is Love. Entonces yo lo primero que hacía era ridiculizar al guaje. Yo decía, All You Need Is Love, lo estás pronunciando mal, ¿verdad? All You Need Is Love, así toshuntu que parece un apellido ruso. All You Need Is Love. Mijail All You Need Is Love, pivot de la selección del 78 de la URSS.
Tachenko y era bono, pero el que repartía el show ya era el Junidislov. Yemas, pues decirle a Topa que cuando vaya a un bar, porque de Shuru que Topa, chuma, que cuando entruga el camarero, ¿qué marques de vodka tienes? Y el camarero diga toles de vodka que haya, en plan viuda de Angelón. ¿Habrá vodka de viuda de Angelón? No lo sé, pero el caso que diga Inunties all Junidislov, vodka all Junidislov, que vosotros sois de los Rolling o cosas así. Bien, el guaje no entendió nada y al final me echaronme, pero lo importante es acabar con las esperanzas de la gente. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con la inclusión? Nada, pero estoy así de muerto por dentro, entonces ya era una cosa que os quería contar. Y claro, diréis, qué mala persona es Santi, que lle de lo que estamos falando esta temporada. Y os diré, no solo soy mala persona, además soy torpe, con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la tecnología. El otro día llevé un susto. Estaba yo tranquilamente conduciendo el coche de un collacio porque él no estaba para conducir, porque si bebes nunca hay que conducir. Un consejo de la dirección general. No, el caso, ya que estaba conduciendo y entró una llamada y como no ya el mío coche, no sé qué hay que hacer cuando entra una llamada. Yo les ignoro todos, pero bueno, el gárrales. Entonces, díxome, puedes agarrar el teléfono, puedes prender el teléfono y poner el manos libres. Y yo decía, pero no puedo conducir y agarrar el teléfono a la misma pegada. Y díxome, con el manos libres sí. Y yo dije, vale. Y casi nos matamos. Resulta que lo de manos libres es mentira, hay que agarrar el volante. Yo estaba, que casi vamos para la cuneta. En fin, el mundo es un lugar confuso para la gente como yo. No bebáis, en serio, de verdad. No, o sea, no bebáis cuando vayáis a conducir. En San Mateo, por mí, como si... Pero no bebáis, demasiado. Ese es el mío consejo de semi buena persona, güey. Y nada, despedimos la sección de güey y hasta la próxima semana.